Vamos a hablar ahora un poco de la relación de la empresa con sus grupos de interés. ¿Cómo pensáis en España que está articulado esta relación? ¿Establece las empresas compromisos transparentes y claros para con sus grupos de interés? ¿Los comunican? ¿Cómo veis este tema? Si quieres empezar. Bueno, yo creo que es un proceso totalmente embrionario, ¿no? Ahora mismo las empresas, las grandes empresas, están creando o haciendo estudios de materialidad para identificar esas necesidades y tal, pero yo creo que hay unas carencias gravísimas en el proceso de identificación del grupo de interés, ¿no? Entonces, esos estudios de materialidad se realizan de una forma que en algunos casos tiene carencias sustanciales. Para explicarlo de una manera muy sencilla, se cita a una serie de ONGs que en muchos casos no tienen un conocimiento adecuado de la materia. Se cita a estas ONGs un día, a una reunión. Como podemos estar hoy aquí, se les envía previamente, una semana antes, las memorias, que son de difícil entendimiento para las personas que no conocen las herramientas y las referencias en responsabilidad social. Entonces luego se les pide opinión sobre ello y luego posteriormente la memoria del año siguiente se dice, bueno, han participado en el proceso de materialidad, se han identificado. Entonces yo creo que eso es poco serio, ¿no? O sea, realmente, nosotros, o sea, por ejemplo, el observatorio puede ser un grupo de interés, pero muy determinado. Es un grupo de interés que nosotros somos una entidad fiscalizadora y como tal podemos emitir una opinión, pero realmente los grupos de interés de una empresa, pues de las empresas que te estoy hablando, que son las de selectivo, pues realmente es la comunidad indígena donde está haciendo la actividad concreta, que tiene un impacto directo. Bueno, yo creo que los procesos de identificación son sumamente complejos. Una vez que tienes identificados esos grupos de interés, pues como decía Eva, tienes que priorizar según impacto, tanto hacia esos grupos como de esos grupos para mantener la iniciativa. O sea, es un proceso sumamente complejo que se está, yo creo, ejecutando de una forma pues bastante lasa, banal o ligera, y que realmente no se está transmitiendo a la empresa realmente cuáles son las preocupaciones reales de los grupos de interés que se ven afectados por esa actividad, ¿no? Entonces yo creo que como elemento de iniciación, pues bien, pero creo que se necesita profundizar mucho más en ello, ¿no? Por parte de las empresas, y luego sistematizar los procesos. Yo creo que una reunión de un par de horas para tomarnos un café puede servir para intercambiar opiniones, ¿no? Pero eso no es un proceso o no es un mecanismo de diálogo con grupos de interés, ¿no? Yo por lo menos no lo entiendo así. Muy bien. ¿Eva? Yo lo veo de una forma muy parecida. La verdad es que, y sí que es verdad que hace 2 minutos he dicho que las empresas se están abriendo a los grupos de interés, eso es verdad. O sea, empiezo a ver que la empresa ve que no es una entidad aislada, que tiene que abrirse, pero muchas empresas que dicen que estamos dialogando con grupos de interés, en realidad no es un diálogo, en realidad pienso que es un monólogo. Es decir, sí, convocamos a nuestros grupos de interés y les comunicamos, bueno, pero realmente estás teniendo en cuenta lo que necesitan de una forma sistemática, como decía Orencio. Yo creo que a ese nivel no se ha llegado. Sí que hay algunas empresas que sí que están empezando a sistematizar, ¿no? Pero desde luego estamos muy, muy verdes en eso. Sí, os comentaba antes en la reunión, el RepTrack es una metodología que va en esa línea de sistematizar un poco el diálogo, conocer los puntos de vista de los grupos de interés en determinados aspectos. José Luis. Sí, yo elevaría un poco el diálogo, o como lo queramos llamar, la relación de comunicación estrecha con los grupos de interés hacia los gobiernos de las empresas, hacia el gobierno corporativo. Ese sería un diálogo estratégico y no un diálogo de comunicación con el que coincido con vuestro enfoque. Es decir, bueno, las tendencias marcan que una política de responsabilidad social corporativa tiene que ver mucho con lo que es el diálogo con los grupos de interés. Y entonces, pues los departamentos de comunicación o de responsabilidad social, salud, etcétera, pues dicen, bueno, pues ¿esto qué es? Y entonces, pues lo primero que se hace, pues vamos a reunirnos un día y hacemos esto, efectivamente. En muchas ocasiones se estudia poco a quién convocas, porque decía Orencio, el grado de conocimiento que esas personas, y da la sensación de que en muchas ocasiones pues es un mero ejercicio de comunicación, de vistosidad y de multirepresentación, pues porque cada uno lleva un gorro.
pero en definitiva lo que se puede sacar de conclusión de esas reuniones es realmente poco. Eso sí, se saca lo que se saca, que ha habido una reunión y que aparentemente hay diálogo. Entonces, para que esto tenga unos efectos estratégicos y con determinado calado, pues yo elevaría a que dentro de esa comisión, que es una de las herramientas que yo antes comentaba a nivel estratégico, esa comisión dentro del gobierno, dentro de los consejos de administración dedicada a la responsabilidad corporativa, sí tuvieran como un tema fundamental el feedback de los grupos de interés a través de múltiples canales, evidentemente. No tienen por qué ser reuniones presenciales, ni tienen que ser la típica encuesta o tal. Hay mucha y en comunicación y con los medios que hay actualmente se pueden aplicar muchos instrumentos para saber realmente y tener un retorno importante y de valor de los grupos de interés. Lucía. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que es muy mejorable y luego pues llevándolo un poco a la práctica estoy de acuerdo en que, por ejemplo, en nuestro caso el modelo de éxito que tenemos es pues a través de ese feedback precisamente, es decir, cuando ya has llegado a que el gobierno corporativo de una empresa esté de acuerdo con tu línea y más tratándose de educación, o les presentas al final unos informes súper detallados de lo que ha sido el seguimiento del proyecto, de lo que han opinado los centros de beneficiarios como los voluntarios, que suelen ser muy necesarios porque al final ellos mismos se van a fiar de lo que les están contando sus propios empleados que ha ocurrido para tener una historia de éxito y de consolidación al año siguiente. Pero eso es muy difícil que en los proyectos sociales se pueda mantener ese nivel de sostenibilidad, porque en la mayoría de los casos, si pueden ser emergencias o si son cosas pues fuera de horario laboral o si son cosas en las al final pues nadie tiene tiempo para estar rellenando cuestionarios, etcétera, ¿no? Yo creo que el diálogo con los grupos de interés trae una cosa que tiene que ir de la mano con la sostenibilidad, que es la innovación. Es decir, nosotros, por ejemplo, en EOI, en el máster que dirijo, tenemos una materia que es innovación y sostenibilidad, ¿no? Va de la mano. La innovación son nuevas ideas, no es más que eso, no hay que ponerlas en práctica. Y la empresa, cuando dialoga con los grupos de interés, sí que se plantea, ¿y por qué no hacemos esto así? Si esto lo están haciendo así, ¿por qué no replanteamos las cosas, ¿no? Entonces, eso da lugar a ideas que pueden ser muy innovadoras con el diálogo con los grupos de interés, ¿no? Eso es un factor importante, en mi opinión.